buenos días. Yo les quiero saludar en este domingo y desearles que tengan un día muy hermoso junto con sus familias de la mano de Dios. Hoy, como todos los domingos, queremos estudiar juntos la palabra de Dios. De nuevo, queremos aprender de Él juntos. Todos somos aprendices. Discípulo básicamente quiere decir que nos queremos someter a una disciplina. Queremos aprender a mejorar en esa disciplina. Queremos ser excelentes. Y el tema de hoy habla de la inestabilidad. Venciendo mi estabilidad es el tema de hoy. Y cuando hablo de eso, pienso que hay dos clases de cristianos. Unos cristianos que son una especie de equilibristas que parece que encima de una cuerda van andando su vida cristiana a ver si no se caen por un lado ni por el otro, y así con miedo y con cuidadito van tanteando. Hay otros cristianos que andan firmes porque a través de la experiencia, a través de su caminar con Dios han aprendido a andar por esta vida con pasos firmes. Ahora, esta es la idea. La idea es que andemos equilibrados, que andemos firmes, que nuestra vida sea no inestable, sino estable. Que en medio de circunstancias difíciles, inestables, que nosotros estemos firmes, seamos estables en nuestro discipulado, en nuestro seguir en el camino de Dios. Hay dos aparatos que usamos para las temperaturas. Uno se llama termómetro. Y ese termómetro, no importa si es digital o de los viejos con mercurio, con una barra de mercurio y de vidrio, eso no importa. Pero los termómetros van cambiando de acuerdo con la temperatura. No regulan la temperatura, ellos cambian la barra de mercurio o los numeritos que ahora hay en los termómetros digitales, van cambiando inmediatamente la temperatura de nuestro cuerpo, cambia, o del horno, o del tanque de agua caliente, muestra la temperatura. Pero hay otro aparato, y ese aparato no muestra la temperatura, sino regula la temperatura. Eso se llama termostato porque es estático. Él regula para que la temperatura ni suba mucho ni baje mucho, sino que quede a una temperatura que previamente yo puedo regular, puedo graduar en el aparato, en el termostato. Ahora, nuestra vida espiritual, y por eso uso ese ejemplo, no debe ser como una especie de termómetro que varía de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con nuestras emociones, sino que nuestra vida más bien parezca a un termostato que regula mi temperatura espiritual, mi forma
de reaccionar, mis emociones deben tener un aparatico que regula eso, un termostato. Y el cristiano que quiere tener éxito en su vida debe parecerse a un termostato, no a un termómetro que fluctúa, sino que sepa regular sus emociones, su vida espiritual, sus reacciones internas. Y de eso yo quiero hablar hoy, a ver qué dice la Biblia al respecto. En Jeremías 2:36, Jeremías dice, hablando como vocero de Dios, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? Y en Oseas 6:4 dice, ¿qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, lo que dice aquí el Señor, que nuestra piedad, nuestra espiritualidad o la de Judá es que va para arriba y para abajo, que está, que ya no está. La vida de muchos cristianos es así, como una curva de fiebre, que uno nunca sabe en qué estado se encuentran. Y uno espera que uno los encuentre con buen humor espiritual cuando queremos encontrarlos. Recuerden y recordemos que Dios quiere que aprendamos con Él, con su palabra, a regular nuestra temperatura espiritual, nuestras emociones, nuestro caminar con Dios. Miren, el rey David habló algo. Yo sé que este pasaje normalmente se usa para el camino cuando una persona llega a conocer a Dios, pero también lo quiero utilizar para nosotros que somos ya creyentes. Miren, David dice, pacientemente esperé a Jehová, Salmo 40, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El rey David, para resumir en pocas palabras, aquí está diciendo que Dios me quiere sacar de esa inestabilidad y poner mis pies sobre la roca, sobre un fundamento firme. Y después dice, de eso muchas personas se van a dar cuenta, porque voy a ser una persona transformada, voy a ser una persona diferente, voy a ser una persona que ha experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida. Ya no va para arriba y para abajo, para la izquierda y para la derecha. No, yo empiezo a ser una persona que tiene los pies sobre la roca, que es Jesucristo. Hoy queremos junto leer un pasaje en Mateo 14, y yo pido que me acompañen si tienen su Biblia, si no, apenas escuchan. Mateo 14, versículo 23, 22, vamos a leer Mateo 14, 22. Dice que después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él llegara al otro lado. Mientras él
despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Y mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló, diciéndoles, tengan valor, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús dijo, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y dijo, ¡qué poca fe tienes, Pedro! ¿Por qué dudaste? Y en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, de verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué historia tan maravillosa! Y lo primero que tal vez tenemos que ver, que Jesús hubiera podido acompañarlos en esa barca, pero Él les va diciendo, después de un día de trabajo, váyanse ustedes, les obligó, les hizo, dice la Biblia, que les hizo entrar a la barca y cruzar el mar de Galilea. Y Él se fue a orar en la montaña. Eso nos sorprende porque pues Jesús sabía que iban a llegar tiempos difíciles en el mar y después pues todo bien por un tiempo, pero la Biblia dice que, miren, esto es interesante, que mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, estaban en unos elementos inestables. Había olas, había agua, había profundidad. El lago Genesaret es un lago muy, muy profundo y más o menos del tamaño de toda la sabana de Bogotá. Y estaban llegando a la mitad. La Biblia dice que ya habían llegado bastante lejos de la tierra firme y empezaron las olas que azotaban la lancha porque el viento venía en contra. Lo peor que uno puede ver cruzando un lago con un velero es que el viento venga en contra, porque difícil, porque tenía que empezar a remar, bajar la vela y remar y esforzarse. Pero bueno, era difícil, era aburrido y en la noche, en un trayecto que pensaban pasar en 2 horas, ya llegó la madrugada y no habían llegado sino hasta la mitad del lago enorme de Genesaret. Y tal vez culpaban a Jesús, no sé, ¿y Jesús dónde está? Orando, bueno. Pero ellos sufriendo, tal vez remando, tal vez algunos con calios en la mano y dice que ya iban bastante lejos de tierra firme, en unos elementos inestables, rodeado, podemos decir, de inestabilidad. Y bueno,
podemos pensar qué tenían que hacer. Remar, sacar agua de la lancha. ¿Qué era la solución? ¿Qué es la solución para nosotros cuando las circunstancias que nos rodean, nuestras emociones, juegan casi sucio con nosotros? Eso es difícil. Y a veces es muy difícil ser estables cuando las circunstancias que nos rodean son inestables. Mantenernos estables. Ahora la Biblia nos quiere ayudar. La Biblia nos enseña que debemos de encontrar piso firme. Debemos de tener nuestros pies sobre la roca. Después de estar en una situación inestable, como el rey David dice, el lodo cenagoso que nos quiere tragar. Viene Jesús a mi vida, nos saca de los elementos inestables, nos hace estables. ¿Por qué? Porque pone nuestros pies sobre la roca. Y la Biblia dice que esa roca es Dios. Cuando tenemos una relación de vida y de verdad con Dios, podemos empezar a vivir una vida estable con Él. Eso es lo que da estabilidad. Recordemos la historia que Jesús cuenta de los dos hombres que edificaron cada uno su casa. El uno hizo rápido su casa porque la edificó sin cavar, sin hacer cimientos y claro, acabó rápido y la pudo terminar y se veía bonita. Y el otro se demoró mucho cavando y haciendo cimientos y cuando el otro ya inauguró su casa, el otro apenas estaba empezando con el primer piso. La Biblia dice que cuando terminaron, pues el primero terminó muy temprano y el otro mucho después. Pero la Biblia dice que llegó una tempestad, llegaron las aguas, llegó la inundación y se llevó una casa. Y claro, era la casa que estaba edificada sobre la arena, pero la que estaba edificada sobre la roca, esa resistió a los embates del viento, de las olas y de la inundación y quedó firme. Así debe ser nuestra vida espiritual, dice el Señor Jesús. Así debe ser el hombre, la mujer, que confían en Dios, que han edificado su vida sobre la roca, que se han preocupado por ponerle cimientos a su vida espiritual. San Pablo escribe una carta a los Corintios. La primera carta de los Corintios, aquí hay unos problemas básicos que era infantilismo espiritual de los corintios y su gran fluctuación, precisamente la inestabilidad de sus vidas espirituales. Había 4 pilares de la inestabilidad, de esos primeros cristianos en el siglo I en Corinto. Primero era, la Biblia nos lo menciona, era la superficialidad. Ellos se dedicaban a las cosas que uno podía ver y que era muy por encima. No profundizaron su vida en Dios. No buscaron profundidad para poner cimientos profundos que le diera estabilidad a su vida. Segundo, eran autoconsentidos, se consentían ellos mismos. Y tercero,
había estancamiento. Recuerden que Pablo tenía que decirle, oiga, pero ¿ustedes qué le pasa? Ustedes tomando todavía leche, como bebés chiquitos, mientras ya deberían estar comiendo carne y papa y yuca y lechuga, y ustedes andan tomando tetero. ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes son estancados en su crecimiento. Y por último, cuarto, les dice ignorantes. Les dice, ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. No sean ignorantes, vayan aprendiendo, vayan conociendo más de Dios. Y miren, si nosotros queremos vencer la inestabilidad en nuestra vida, nos hace falta superar la superficialidad espiritual, el autoconsentimiento, que nos tratamos de cuidar tanto a nosotros, nuestro prestigio, y que nadie nos toque y que nadie nos haga daño. El autoconsentimiento y el estancamiento, ojo a eso. Debemos de leer y estudiar la Biblia, pero no solo leer y guardar la Biblia. No, la Biblia hay que guardarla en el corazón, no en un estante. Y por último, no ser ignorantes espiritualmente. La Biblia nos exhorta a ir conociendo cada vez más de Dios, cómo Él es y lo que Él quiere hacer, cuál plan tiene Él con mi vida. Entonces, me preocupa que en nuestras iglesias haya tantas personas inestables. Y miren, la Biblia nos quiere sacarnos de este pozo cenagoso de la inestabilidad y llevarnos a la estabilidad sobre la roca. Quiere darnos fundamento a nuestra vida. Y hoy yo quiero invitarles a acercarse a Dios, tomar más en serio la palabra de Dios, cavar profundo y buscar las cosas profundas de Dios. Conseguirse cimientos de verdad, poniendo sus pies espirituales sobre la roca. Y yo les invito a no ser cristianos equilibristas, que miren a ver cómo hacen para no caerse, sino cristianos que sepan dónde poner sus pies y andar en pos de Jesús. Yo les invito a orar a Dios conmigo. Señor Jesús, hoy queremos pedir que nuestra vida espiritual no dependa ni de nuestras circunstancias, ni de las personas que nos rodean, ni de nuestras emociones, ni de la forma como nos sentimos, sino que dependan de ti, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, bendito Señor. Te pedimos hoy que tú sigas haciendo tu obra en nuestra vida. Amén. Y ahora yo quiero, para terminar, leerles un versículo que les quiero regalar en 1 Corintios 15, versículo 58, el último versículo de 1 Corintios 15. Aquí dice Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios bendiga su palabra y que nos bendiga en este día. Amén.